Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer el ejercicio B3 de la práctica 1. En este ejercicio dice, un niño viaja a bordo de un tren que marcha a una velocidad constante de 36 kilómetros por hora, sentado en el primer asiento del vagón, arroja una pelota para que la ataje su hermano, que está sentado a 5,2 metros de distancia más atrás. Calcule la magnitud de la velocidad con la que el niño debe arrojar la pelota si lo hace con un ángulo de 45 grados respecto al horizontal y en dirección a su hermano, quien la atrapará a la misma altura con que es lanzada, y después dice la altura que alcanza la pelota, en ese caso considerando que la arroja desde una altura inicial de 40 centímetros y es atrapada a la misma altura. Un hombre ve la acción desde el andén mientras el tren pasa. ¿Cómo describiría este hombre el movimiento de la pelota? Derive la expresión de la posición de la pelota en función del tiempo para este observador. Bueno. Entonces, bueno, para hacer un esquema de la situación, podríamos poner un sistema de referencia de ejes coordenados eh, de esta manera. Lo podría elegir hacia adelante, supongamos, así. No, un sistema XY. Este sería X, este sería Y. Y bueno, y adentro del tren, el niño está en la parte de adelante y el hermano está a 5,2 metros de distancia. Entonces, lo que voy a hacer es pensar que en 5,2 está el niño que arroja la pelota, acá, 5,2, y acá está el hermano. Y bueno, y la lanza desde 40 centímetros, así que la lanza desde, si esto sí, vamos a suponer que estos son 40 centímetros, es lanzada desde acá y es atrapada desde acá, estos son 40 centímetros, 0,4 metros le voy a poner, y la, la trayectoria de la pelota sería una parábola, ¿no? De este tipo, ¿no? O sea, va de acá para allá. ¿Por qué elijo este sistema de coordenadas? Bueno, elijo este sistema de coordenadas que está anclado en el tren. O sea, voy a poner el centro, está en el tren, y este punto que está acá es donde está el hermano. Voy a poner H de hermano, y esta N de niño. Em, Este es un buen sistema de referencia en el sentido de que puedo usar las leyes, las leyes de la cinemática acá. Bueno, es un buen sistema de coordenadas siempre que vaya a velocidad constante. El punto que tomo como marco de referencia. El punto que tomo como marco de referencia está dentro del tren que va a velocidad constante. Eso lo vamos a ver después, es parte de la primera ley de Newton. Pero el tren va con velocidad constante, podríamos decir hacia allá, a 36 kilómetros por hora. Esto va a tener influencia en la parte C, pero en la parte A y B no va a tener influencia porque dentro del tren no se percibe esta velocidad constante a la que va el tren y las ecuaciones de movimiento van a quedar inalteradas en este caso. Entonces, este caso va a ser, bueno, estos son justo, la velocidad inicial tiene un ángulo de 45 grados, o sea que si pusiéramos un vector tangente acá, en este punto, que sería la velocidad inicial, lo voy a dibujar con otro color, tendría 45 grados respecto a la horizontal. Estos son 45 grados. Bueno, poniendo el sistema de referencias así, podríamos descomponer los movimientos. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Lo primero es la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Bueno, como el tren no está acelerado, la única aceleración que vamos a tener en cuenta es la de la gravedad. Entonces la aceleración como vector va a tener una componente en X y una componente en Y. La componente X es 0, la componente en Y es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Habíamos hablado de esto en el ejercicio anterior, de por qué es la de la gravedad. Bueno, esto sale de la segunda ley de Newton, en donde estamos suponiendo que la única fuerza que actúa es la de la gravedad. Entonces la aceleración es la de la gravedad.
pero habíamos dicho, esto no va a ser siempre así, sino en los casos particulares en los que la única fuerza que actúa es la de la gravedad, ¿no? Que actúa en el eje Y, ¿no? En este caso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a intentar escribir las ecuaciones de movimiento sabiendo esto. Primero, las vamos a describir acá, velocidad en X, velocidad en Y, y X e Y en función del tiempo. La velocidad en X en función del tiempo va a ser la velocidad inicial en X más la aceleración en X por T, donde la aceleración en X dijimos que es 0. Y la velocidad inicial en X, bueno, si estos son 45 grados, el vector velocidad inicial tiene 45 grados, lo podemos descomponer en su coordenada X y su coordenada Y. Aquí podemos hacer un triángulo rectángulo. Esto va a ser la coordenada X del vector inicial, y esta va a ser la coordenada Y del vector inicial, que corresponden al cateto adyacente y al cateto opuesto de este triángulo rectángulo cuyo ángulo es 45 grados. Entonces, tenemos una relación entre la hipotenusa de un triángulo rectángulo y sus catetos que está dada por las funciones seno y coseno. Esas relaciones son, o sea, la hipotenusa sería el módulo, ¿no? Sí, este lado sería el módulo de B sub I, que no nos lo dan, sino que nos dicen que es lo que tenemos que calcular justamente. Muchas veces el módulo de B sub I se puede describir matemáticamente así, sin el vector B sub I. Esto significa el módulo de B sub I. O sea, el largo de la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo calculamos BI, en la coordenada I? Bueno, va a ser el módulo de B sub I, que lo podemos describir como B sub I. Si les es útil lo hacen así, si no le ponen el módulo de B sub I, como ustedes quieran. Son dos maneras de notación que son también por el seno del ángulo, en este caso de 45 grados. Y la velocidad I en X va a ser el módulo de B sub I por y bueno, y acá tenemos una opción, o contar el ángulo desde acá, desde el 0 hasta acá, y les va a dar negativo. Este ángulo va a ser de 180 menos 45, si lo ponen en la calculadora el coseno de ese ángulo les va a dar negativo, o ponen coseno de 45, usan este otro ángulo, el que está acá, pero tienen que recordar que es negativo porque va hacia atrás, según nuestro sistema de referencia que elegimos positivo para acá. Siempre están esas dos opciones. Una, si no sé el signo, siempre utilizo el ángulo a partir del 0, que sería este ángulo. O sea, si agarran la calculadora, el coseno de 45, o sea, menos coseno de 45 grados, les va a dar lo mismo que el coseno de 180 menos 45, que son 135 grados. Fíjense, corroborenlo, ¿no? O sea, cuando ponen coseno de 135 grados, le dan un número negativo. Yo prefiero por ahí quizás ponerle el signo mano. Entonces acá le pongo menos. Entonces, bueno, ya conocemos la velocidad en X y la velocidad en Y inicial, ¿no? B sub 0 le voy a poner, B sub 0. Disculpen que pongo B sub 0, acá B sub 0, B sub 0, módulo de B sub 0, B sub 0, B sub 0, todo B sub 0. Muy bien. Acá también. B sub 0 en Y, B sub 0 en X. Es la velocidad inicial. Y para la velocidad en Y vamos a tener una ecuación similar, B sub 0i más A sub I por T. ¿Por qué esto? Bueno, porque el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, nada más que en este caso la aceleración en X vale 0, y entonces la velocidad en X va a ser menos el módulo de B0 por el coseno de 45 grados. Este coseno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2, es un valor dado,
Esta es una incógnita, digamos, es un parámetro en el sentido de que es algo que está fijo, pero no lo conocemos. O sea, esta B0 va a estar fijo porque es la velocidad inicial, pero no la conocemos. Y nos piden que la calculemos. Y en I vamos a tener B0I, que es un módulo de B0, por el seno de 45 grados, y la aceleración habíamos dicho que es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por t. Integrando estas ecuaciones podemos obtener x e y en función de t, o simplemente recordándolas, ¿no? X es x0 más b0 sub x por t, más un medio de a sub x por t cuadrado. O sea, lo estoy poniendo en general, y ahora voy a poner los valores que conozco de todo esto. Más b0i por t, más un medio de a sub i por t cuadrado. Esto lo estoy escribiendo en general. Ahora, sabemos que x0 vale 5,2 metros, que la velocidad inicial en x es menos el módulo de b0 por el coseno de 45 grados, esto por t, y que la aceleración vale 0. Entonces ya sabemos esto. Esta es esto es un menos, esta es la ecuación para x, en función del tiempo. Y para y va a ser y0, habíamos dicho que era 0,4 metros, o sea, los 40 centímetros, más b0i, que es módulo de b0, por el seno de 45 grados, por t, y después aparece la aceleración, menos un medio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrado. Estas serían las ecuaciones de movimiento, ¿no? Las obtuvimos en función de t. Muy bien. Ahora, nos piden calcular la velocidad inicial, o sea, el módulo de la velocidad. La magnitud sería ese, el módulo de la velocidad con la que el niño debe arrojar la pelota si lo hace con un ángulo de 45 grados. ¿Y qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que cuando llegas acá, llega a la coordenada 0,4 en y, 0 en x. O sea que a un tiempo que no conocemos, pero que podemos llamar t', ¿sí? T' la podemos llamar, la pelotita está a la misma altura, o sea 0,4, y está en el origen del eje x, que es el 0. Entonces eso lo podemos poner en las ecuaciones, con lo cual quedaría, ¿no? Quedaría que vamos a usar que x en el tiempo t', que es cuando la pelota llega a las manos del hermano, es igual a 0. Y que y en t' es igual a 0,4 metros. Entonces, ¿cómo hacemos para usar las ecuaciones? Bueno, este 0 entonces va a ser igual, como habíamos dicho, 5,2 metros, menos el módulo de B0 por el coseno de 45 grados por el tiempo t'. Y estos 0,4 sabemos que es los 0,4 inicial más módulo de B0 por seno de 45 grados por t', menos un medio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrado, t' al cuadrado. O sea, ¿qué es lo que hicimos acá? Evaluamos esa función en un tiempo particular. Ese tiempo particular es t', y sabemos cuánto nos tiene que dar las coordenadas. Entonces las ponemos a mano, ¿sí? Fíjense, bueno, ¿cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son el módulo de B0, que es un número, ¿sí? El módulo de B0, que es un número porque es el módulo, es la magnitud.
porque la dirección la conocemos, solamente nos hace falta conocer la magnitud para conocer todo el vector. Y t', tenemos dos incógnitas, y tenemos dos ecuaciones, así que la idea sería poder despejar de aquí. Una forma podría ser, bueno, tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Despejar t en función de b0 o b0 en función de t de la ecuación 1 y colocarlo en la ecuación 2. En la ecuación 1 voy a despejar t'. Si despejo t' de la ecuación 1, paso este 5,2 para el otro lado. Lo voy a hacer en el orden en el que está, porque por ahí es más claro. Menos 5,2 metros es igual a menos el módulo de b0 por el coseno de 45 grados por t'. Y ahora despejo t', o sea que paso dividiendo todo lo que no es t'. T' es igual a menos 0,5, menos 5,2 metros, dividido menos el módulo de b0 por el coseno de 45 grados. Fíjense que no lo puedo despejar, porque bueno, tenemos dos incógnitas, b0 también es incógnita, pero ¿para qué hicimos? Este menos se va con este menos. ¿Para qué hicimos esto? Para colocarlo en la otra ecuación. Colocando esto en la otra ecuación, la ecuación 2 queda 0,4 metros es igual a 0,4 metros, fíjense que esto lo puedo pasar para el otro lado y restar, más donde dice t', puedo poner lo que está aquí. En realidad, ahora viéndolo mejor, quizás me convenga hacer al revés, despejar b0 en función de t', para que solo me aparezca t' acá porque está al cuadrado. Entonces, si me permiten, voy a hacer eso. O sea, voy a borrar esta parte y voy a despejar. En vez de despejar t', voy a despejar b0. Disculpen, pero me parece que va a ser más claro. Igual, ambas cosas están bien. Voy a despejar b0 de aquí. Entonces, el módulo de b0 es igual a menos 5,2 metros. El menos lo voy a pasar para el otro lado, entonces se me va a hacer un más. Y acá va a quedar coseno de 45 grados por t'. ¿Por qué me conviene hacer esto y no lo otro? Porque como aparece una sola vez b0 en esta ecuación 2, es preferible, y aparece más veces t', es preferible em, despejar en función de t'. Además que si no iba a quedar dividiendo acá 1 sobre b0 cuadrado. Igual, de todos modos deberían poder llegar al mismo resultado, pero se complica un poco más. Entonces aquí va a quedar más. Donde dice b0, coloco todo esto. Entonces queda 5,2 metros por seno de 45 grados. Donde dice b0, queda esto dividiendo el coseno de 45 grados por t'. Y fíjense que como esto está multiplicando t', estas t' se van. Y esto menos un medio de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrado. Pasando este 0,4 para el otro lado restando, queda 0,4 metros menos 0,4 metros es igual a... Bueno, y esto, o una de dos, o puedo simplemente reemplazar acá, ¿sí? O también puedo hacer que seno sobre coseno es la tangente. En todo caso es lo mismo, ¿no? El seno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2. Y el coseno de 45 grados también es 1 sobre raíz de 2. Ese es el ángulo en el que valen lo mismo. Y la tangente, que es el seno sobre coseno de 45 grados, es 1 sobre raíz de 2 dividido 1 sobre raíz de 2, o sea que es 1. Si no, ponen la calculadora de tangente de 45 grados. Recordemos que tangente de 45 grados es el seno de 45 grados dividido el coseno de 45 grados. Bueno, entonces dijimos que vale 1, entonces acá quedaría 5,2 metros por 1, no le voy a poner el 1, menos un medio por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por t cuadrado. Esto es 0,
El 5,2 lo puedo pasar para el otro lado restando, queda menos 5,2 metros. Y todo esto lo paso dividiendo. O sea, dividido 1/2 con el signo menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto es igual a t cuadrado. Bueno, los metros se van con los metros, los segundos estos van a parar arriba, el menos se va con el menos, y si hacemos esta cuenta queda t cuadrado es igual a 2 por 5,2, segundos al cuadrado viene para acá arriba, dividido 9,8, nada más, ya está, porque el metro se fue. Y me da bien las unidades, ¿no? Esto es un 2 por 5,2, que es, bueno, vamos a hacer la cuentita esta. La calculadora sería entonces 2 por 5,2, que es 10,4, 5,2, dividido 9,8. Eso me da 1,06. Esto da 1,061. 1,061 segundos al cuadrado. Y ahora paso la raíz, el cuadrado como raíz, o sea, le aplico la raíz a ese número, y la raíz de ese número da 1,03. O sea que t, que es igual a la raíz de este 1,061, da segundos al cuadrado. La raíz, fíjense que también aplica sobre las unidades, o sea que queda en segundos. Me da 1,03 segundos. O sea que a los 1,03 segundos, el paquete llegó a las manos, la pelotita llegó a las manos del hermano. Muy bien. Podríamos corroborar esto, que poniendo este tiempo aquí y aquí, nos da lo que nos tiene que dar, pero primero conviene despejar la velocidad inicial, que ya la teníamos como función del tiempo, aquí, del tiempo t'. Entonces, haciendo eso, la velocidad inicial, el módulo de la velocidad inicial, queda 5,2 metros dividido el coseno de 45, que era 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, por el tiempo al cuadrado, el tiempo t', que es 1,03. Entonces, también podemos hacer esta cuenta. Hacemos 5,2. Si quieren, esa raíz pasa para arriba, multiplicando, y dividimos por 1,03 segundos, y me da 7,139, que me da 7,14, haciendo una aproximación me da 7,14. 7,14. Y fíjense que las unidades, esto es segundo, las unidades es metros sobre segundo, que es unidades de velocidad. Entonces, finalmente, obtuvimos el módulo de la velocidad y el tiempo. Podríamos corroborar que poniendo este número en esta ecuación y el tiempo t' en esta ecuación, nos da efectivamente que da 0. Y que colocando también esos valores en esta ecuación de acá de i, nos da 0. Nos da, perdón, 0,4, ¿no? Muy bien. Entonces con eso haríamos el ejercicio, el punto A. El punto B dice, la altura que alcanza la pelota en ese caso, considerando que la arroja da una altura inicial de 0,40 centímetros. ¿Cómo calculamos la altura máxima? Bueno, la altura máxima, en general, se puede calcular. Voy a poner acá la altura máxima. Siempre que tengamos la aceleración negativa en i, como en este caso, la velocidad en i va a ser, si vemos cómo es en función del tiempo, solamente la coordenada i de la velocidad va a ser una función decreciente. ¿Qué significa? Que inicialmente la velocidad es positiva en i, y va a ir decreciendo hasta llegar al 0, y va a seguir decreciendo. ¿A qué se corresponde este punto en el que llega al 0? Bueno, solamente estamos viendo, fíjense, esto es una
Esto es un gráfico funcional. ¿Qué significa funcional? Que acá no hay vectores, sino que es la velocidad en y, una coordenada en función del tiempo. ¿Dónde sí hay vectores? En una gráfica como esta, donde tenemos x, y. Esto es como un plano. Acá sí podemos dibujar vectores. ¿Sí? Fíjense, si la velocidad es tangente a la trayectoria, la velocidad va a ser un vectorcito así, luego un vectorcito así, luego en este punto va a ser un vectorcito así. ¿Qué significa? Que la velocidad acá solamente va a tener componente x, y luego la componente y de la velocidad va a ser negativa. Que es lo que estábamos diciendo recién. La componente y de la velocidad va a ser primero positiva, después va a llegar a cero y después va a ser negativa. O sea que el punto en el que la velocidad en i vale 0, este es el 0 de la velocidad en i, el punto en el que la velocidad en i vale 0 es el punto de máxima altura. Imagínenselo, ustedes tiran hacia arriba un paquete y cuando llega a la altura máxima la velocidad es 0 porque ahí es donde empieza a bajar. ¿Sí? O sea que este punto se corresponde en un punto, si graficáramos y en función de t, y en función de t, fíjense que estoy mirando solo la coordenada y. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque el movimiento se puede descomponer en estas dos coordenadas, x e y solamente estoy mirando la coordenada y. Si mirábamos y en función de t, esto sería una parábola cuyo máximo coincide con el punto en el que la velocidad vale 0. Ese punto va a ser el de la altura máxima. Entonces, una manera bastante sencilla de hacerlo es preguntarse cuándo la velocidad en i es igual a 0. ¿Para qué tiempo? Entonces lo colocamos en la ecuación y nos queda 0 es igual a la velocidad inicial en i, que habíamos dicho que era el módulo de B0 por el coseno de 45 grados, no, perdón, es el seno, por el seno de 45 grados, por el seno de 45 grados, menos, o sea, más la aceleración por el tiempo, pero la aceleración es negativa en i, o sea que es menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que voy a llamar ahora Tmax, porque lo estoy evaluando. ¿En dónde? En la altura máxima. Estoy preguntándome cuánto vale este tiempo. Y de acá despejo, ¿sí? Paso esto hacia el otro lado, queda módulo de B0. Habíamos dicho que el seno de 45 es 1 sobre raíz de 2, por 1 sobre raíz de 2, dividido, bueno, esto es negativo cuando lo paso hacia el otro lado, pero como paso dividiendo el menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, esto se va, y esto es igual a Tmax. Habíamos dicho que el módulo de B0 era 1, ahora lo vamos a buscar, el módulo de B0 era 7,14, entonces esto termina dando 7,14. ¿Qué cosa? Metros sobre segundo por 1 sobre raíz de 2 dividido 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense, los metros se van, un segundo se va, y este que está abajo va a parar arriba, y esto me da, según la calculadora que tengo acá, pongo 7,14, lo divido por raíz de 2, y a eso lo divido por 9,8, y me da 0,51, 0,515, 0,52 segundos. Haciendo una aproximación, ¿no? Eso es igual al Tmax. Ahora, el Tmax, fíjense que es interesante, es si el movimiento parte desde acá y llega hasta acá, es el tiempo medio entre que sale y llega a la misma altura, porque hay simetría. Y justamente el tiempo que habíamos calculado, en el que llegaba la mano, era de 1,03. Entonces, si lo dividimos por 2, nos da aproximadamente 1,03 dividido 2, nos da aproximadamente 0,51, aproximadamente lo que encontramos, ¿no? Da 0,515.
O sea que aquí quiero decir que otra forma de calcularlo hubiera sido decir que el tiempo máximo, por la simetría del problema, el tiempo máximo iba a ser el tiempo que habíamos calculado t' dividido 2. Y bueno, y da aproximadamente el mismo número. Este da 0,515, que si lo aproximamos nos da 0,52. ¿Sí? Entonces con eso calculamos el tiempo Tmax. En este tiempo Tmax, si evaluamos, justamente lo calculamos para que esta velocidad en i valga 0. Entonces esta velocidad en i va a valer 0. ¿Y cuánto vale la velocidad en x? Constante. La velocidad en x es constante, y bueno, es el módulo de b0, 7,14, por el coseno de 45 grados. ¿Sí? Muy bien. O sea, la velocidad en i va a ir cambiando, va a ir disminuyendo, y la velocidad en x, si la quisiéramos calcular, graficar, la velocidad en x se va a permanecer constante, en el tiempo, va a ser 7,14 por el coseno de 45, que es 7,14 dividido raíz de 2, raíz de 2 da 5,04, 5,05. Da. O sea, Bx da 5,05 y es constante. Y si con una velocidad constante, ¿no? X en función de t, perdón, me confundí. Esto sería negativo, ¿sí? O sea, si lo quisiera dibujar, esta velocidad sería negativa, como habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho que era negativa. Entonces, tendríamos que extender el eje y hacia abajo. Por cómo elegimos nuestro sistema de referencia. Fíjense que si hubieran elegido un sistema de referencia con X hacia la izquierda, con X positivo hacia la izquierda, hubiera dado positivo. Pero por cómo lo elegí, para ser correcto, tendría que dibujar una línea así, y esto es menos, habíamos dicho, 5,05 metros sobre segundo. Y otro gráfico, el gráfico que queda para completar es x en función del tiempo, que también voy a dejar, va a ser negativo. O sea, va a ser decreciente y va a ser negativo porque está yendo hacia atrás, y va a ser una función que arranca en 0, perdón, arranca en 5, en donde estaba el paquete inicialmente, que era, el paquete está a 5,2 metros, 5,2 metros, y va disminuyendo en función del tiempo. En este punto llega al 0. Este es el punto de prima, en el que llega al 0, ¿sí? O sea, llega a las manos del hermanito. Muy bien. A ver, con eso responderíamos ya la altura que alcanza la pelota. Bueno, la altura que alcanza la pelota, no respondimos eso. Calculamos el tiempo máximo, ¿sí? Pero no calculamos la altura. ¿Qué es lo que podemos hacer para calcular la altura? Bueno, reemplazar ese t máximo en la ecuación que tenemos para la altura. Y en función del tiempo, era 0,4 metros más el módulo de B0, que era 7,14 metros sobre segundo, por el seno de 45, que es 1 sobre raíz de 2, por el tiempo que calculamos acá, t', Tmax, digo, Tmax, menos 1/2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por Tmax al cuadrado. Muy bien, colocando 0,51 en todos lados donde dice Tmax, obtenemos que I vale, bueno, lo voy a hacer con la calculadora, da 0,4, 0,4, más 7,14, dividido raíz de 2, dividido raíz de 2, por el tiempo máximo que habíamos dicho que era
0,52 menos 9,8 dividido 2 por 0,52 al cuadrado. Haciendo esto a mí me da 1,7. Y tiene sentido que dé más alto, ¿no? Que 0,42, 1,7. O sea que llega a los 1,7 metros, que sería entonces este valorcito que está acá arriba, ¿no? Este sería 1,7 metros. Y este del cual sale 0,4 metros. Así que bueno, con eso, fíjense que la velocidad en y va a tener el mismo módulo que la velocidad en x, porque habíamos dicho, ¿no? Que el coseno de 45 y el seno de 45 valen lo mismo, valen 1 sobre raíz de 2. Entonces acá también va a valer 5,05, pero positivo, metros sobre segundo. Bueno, finalmente, y por ahí este tercer punto ya nos dispara a otro tema, y es interesante, pero bueno, es un poco distinto a todo lo que viene. Nos dice, un hombre ve la acción desde el andén mientras el tren pasa. ¿Cómo describiría este hombre el movimiento de la pelota? Derive la expresión de la posición de la pelota en función del tiempo para este observador. Bueno, para el observador que está quieto, digamos en general en física se usa llamarlo al sistema coordenado O', X', Y', y el tren está por aquí, yendo, este sería el XY que tomamos recién del tren, y este sistema coordenado O está moviéndose hacia allá con una velocidad de 36 kilómetros por hora. Podríamos pasar los kilómetros por hora a metros sobre segundo. ¿Cómo se hace eso? Yo en general a los kilómetros los escribo como metros, 1000 metros, y a las horas las escribo como segundos. O sea, las horas tienen 60 minutos por 60 segundos. O sea que 60 por 60. 60 por 60 son 3600. Entonces nos queda segundos, ¿no? 3600 nos queda arriba, porque son 36 por 1000. Perdón, 36.000 dividido 3600 metros sobre segundo, lo que da un total de 10 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad con la que está yendo el tren hacia la derecha, ¿no? Y entonces lo que se utiliza acá es la transformación de Galileo para las velocidades. ¿Qué es? Es la velocidad que yo observo desde O' es igual a la velocidad que yo observo desde O, más la velocidad que hay entre el sistema O y el sistema O'. Y esto es vectorial. Vamos a ver. La velocidad que veo desde O' es la pregunta. ¿Sí? La velocidad que veo desde O la podemos calcular es Bx y Bi. Bi varía, Bx es constante. ¿Sí? Es ese 5,05 que teníamos acá abajo, ¿no? Menos 5,05. ¿Sí? Este es menos 5,05. Y este que está acá era una función del tiempo, que era 5,05 menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por t. O sea que era una función del tiempo. Y esto es metros sobre segundo, ¿no? Y finalmente nos queda preguntarnos, ¿y cuál es BO o'? ¿Cuál es la velocidad que tiene el sistema O respecto de O'? Y esta es la velocidad del tren. Como es vectorial, esta va a ser, tiene 10 metros sobre segundo en la coordenada X, 0 en la coordenada Y, porque no se mueve en esta dirección el tren, sino que se mueve en la dirección horizontal. Y con eso calculamos la velocidad desde el sistema O'. La velocidad del sistema O' va a ser
este vector menos 5,05 metros sobre segundo. Fíjense que adentro del vector podemos poner funciones de tiempo, adentro de las cantidades vectoriales. Esto lo podemos expresar así, ¿no? Esto es metros sobre segundo. Metros sobre segundo menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si les es complicado, no, háganlo. Más los 10 metros sobre segundo, coma 0. Entonces fíjense que para una persona que lo ve desde afuera, lo que ve es que la pelotita, en vez de ver que se va hacia atrás, ve que se va hacia adelante con una velocidad de menos 0,05 más 10. O sea que da casi 5, ¿no? Da 4,95, ¿no? 4,95 más esto da los 10, ¿no? 4,95 metros sobre segundo hacia adelante, y en la coordenada y sigue viendo lo mismo. O sea, la coordenada y no cambió, porque la velocidad de un sistema respecto del otro es solo en x. Entonces, para esta persona, en vez de ver si desde este sistema se ve que la pelotita está yendo hacia atrás, desde este sistema O' se ve que la pelotita está yendo hacia adelante. Pero la coordenada y es la misma. Lo que cambia es la coordenada x. ¿Sí? Entonces, bueno, podríamos decir y' va a ser igual a i, o sea, y' la pensamos como i vista desde el sistema O', va a ser igual a i, y x', no, x' va a ser 4,95 metros sobre segundo por t. Ese va a ser el único cambio. Entonces, bueno, les dejo para que hagan, que reescriban, ¿no?, estas ecuaciones x' y', o sea, vistas del sistema O', primado. Esta ya está, ya la describimos, ¿no? Es 4,95 metros sobre segundo por el tiempo. Y bueno, y' que la reescriban como i, ¿no? Porque es lo mismo, porque el movimiento del tren respecto de un sistema fijo en tierra está solo en x, en la velocidad que tiene este sistema respecto de este. Pero bueno, acá nos metimos en un tema que tiene que ver con cómo se transforman las velocidades de un sistema a otro, y esta ecuación, esto es lo que se llama transformación de Galileo, y bueno, en este caso esta velocidad es la del sistema O', respecto del sistema O. Bueno, con eso más o menos pueden seguir jugando con esto, ver cómo quedarían las ecuaciones de movimiento desde el sistema primado, pero bueno, más o menos esa es este ejercicio, la resolución de este ejercicio. Así que bueno, paro el video acá, cualquier cosa consultan el viernes o en el chat. Nos vemos.